¿Por qué Dios no me responde cuando más lo necesito? Hay momentos en los que la oración no nace de la rutina, nace de la necesidad. No es una oración tranquila ni reflexiva, es una oración que sale del pecho con peso, como si cada palabra estuviera intentando alcanzar algo que parece demasiado lejos. Quizá estaba solo cuando ocurrió, tal vez fue de noche o en un momento del día en que todo parecía demasiado difícil de sostener. Hablaste con Dios con la sinceridad que solo aparece cuando ya no sabes qué más hacer. No intentaste decir las palabras perfectas, solo dijiste lo que había dentro. Pediste ayuda, pediste claridad, pediste una señal que te dijera que no estabas atravesando ese momento sin compañía. Y después vino el silencio. No un silencio breve, de esos que parecen parte de la oración. Un silencio más largo, más incómodo. Un silencio que te deja esperando algo que no termina de llegar. Sigues creyendo, no has dejado de mirar hacia Dios, pero en el fondo de la mente comienza a formarse una pregunta que tal vez no quieres decir en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento, cuando más necesitabas sentir alguna respuesta, todo parece permanecer quieto? No es una duda que destruya la fe, es algo más sutil. Es la sensación de que hablaste con todo el corazón y el cielo permaneció en silencio. Tal vez no fue la primera vez, quizá ya habías pasado por algo parecido antes, pero esta vez duele de una manera distinta, porque la necesidad era real, urgente, profunda, y cuando el silencio aparece justo en ese tipo de momentos, el corazón empieza a intentar entender lo que está ocurriendo, porque cuando hablamos con Dios desde la urgencia, esperamos algo, no necesariamente un milagro, a veces solo una señal, una paz inmediata, una pequeña confirmación de que la oración fue escuchada, pero cuando esa señal no aparece, el silencio comienza a sentirse más fuerte que la propia oración. Cuando el silencio se siente más fuerte que la oración. Cuando una oración nace de una necesidad profunda, todo dentro de nosotros parece inclinarse hacia una respuesta. No se trata solo de palabras dirigidas al cielo, es la esperanza de que algo en algún lugar va a moverse. Por eso el silencio puede sentirse tan pesado. No porque el silencio sea malo por sí mismo, sino porque aparece justo después de haber hablado con toda sinceridad. La mente se queda esperando algo, una sensación diferente, una idea clara, una paz inmediata que confirme que Dios está escuchando. Pero en muchos casos, lo que llega es simplemente quietud. Y esa quietud empieza a sentirse más fuerte que la propia oración. Sigues con tu día, continúas haciendo lo que tienes que hacer, pero la pregunta permanece flotando en el fondo de la mente. ¿Por qué parece que nadie responde? No es una acusación, es más bien desconcierto. Es el contraste entre la intensidad con la que hablaste y la ausencia de una señal que te diga que algo cambió. El corazón humano está acostumbrado a las respuestas. En las relaciones con otras personas, cuando alguien nos habla con urgencia, esperamos algún tipo de reacción. Una palabra, un gesto, una respuesta que confirme que fuimos escuchados. Con Dios, muchas veces esperamos algo parecido. No necesariamente una voz clara ni una solución inmediata, pero sí alguna forma de respuesta que nos haga sentir que la oración llegó a su destino. Cuando esa respuesta no aparece, el silencio empieza a ocupar espacio, y con el tiempo, ese silencio puede sentirse incluso más grande que el momento de la oración misma. Es ahí donde comienza el verdadero conflicto interior, porque cuando el silencio se prolonga, el corazón empieza a interpretar lo que está ocurriendo. La primera interpretación que hace el corazón. Cuando el silencio se queda más tiempo del que esperábamos, el corazón comienza a intentar entenderlo. No podemos evitarlo. La mente humana busca significado incluso cuando no hay señales claras. Y muchas veces, la primera interpretación nace desde la parte más vulnerable de nosotros. Empiezas a preguntarte si algo está mal. Tal vez no lo dices en voz alta, pero la pregunta aparece igual. ¿Hice algo incorrecto? ¿Estoy pidiendo de la manera equivocada? ¿Hay algo en mí que impide que Dios escuche lo que estoy diciendo? No es una duda que nazca de rebeldía, nace del deseo profundo de comprender. Cuando hablamos con alguien y no recibimos respuesta, es natural preguntarnos si la otra persona realmente escuchó. Con Dios
esa sensación puede volverse aún más intensa, porque no podemos ver su reacción ni escuchar una respuesta inmediata que calme la inquietud. Entonces el silencio comienza a sentirse personal, no porque haya evidencia de rechazo, sino porque el corazón humano está diseñado para interpretar las relaciones de esa manera. Si alguien no responde, pensamos que tal vez hay distancia. Si no hay señal, imaginamos que quizá la conexión se rompió. Pero lo curioso es que incluso mientras surge esa interpretación, muchas personas continúan rezando, continúan mirando hacia Dios, continúan sosteniendo la relación, aunque dentro haya preguntas que todavía no encuentran respuesta. Eso revela algo importante. La fe no desaparece en el momento del silencio. Lo que aparece es una tensión interior entre lo que creemos y lo que estamos experimentando. Creemos que Dios escucha, pero no sentimos que haya respuesta. Y cuando esas dos cosas se encuentran en el mismo lugar, el corazón entra en un territorio delicado. Un espacio donde la fe sigue viva, pero también aparece una inquietud silenciosa. A medida que el tiempo pasa y la respuesta no llega, esa inquietud empieza a transformarse en otra experiencia que muchas personas conocen bien. El cansancio de esperar. Cuando la espera empieza a desgastar, cuando la espera se alarga, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. No ocurre de golpe, no es un momento dramático donde todo se rompe. Es más bien un desgaste silencioso que se instala poco a poco. Al principio, la oración nace con fuerza. Hablas con esperanza. Incluso si no llega una respuesta inmediata, todavía existe la sensación de que algo puede ocurrir en cualquier momento. El corazón se mantiene abierto, atento, dispuesto a reconocer una señal, pero cuando el tiempo pasa y nada parece moverse, la espera empieza a sentirse más pesada. No es desesperación, es fatiga. A la misma pregunta que antes aparecía con curiosidad, ahora regresa con un tono distinto. ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿Cuánto tiempo se supone que debo sostener esta esperanza sin ver nada cambiar? No es que dejes de confiar, pero algo dentro de ti comienza a cansarse de mantener la misma postura interior día tras día. La oración sigue existiendo, pero tal vez ya no tiene la misma intensidad. A veces incluso se vuelve más corta, más simple, como si el corazón estuviera intentando protegerse del peso de esperar demasiado. Muchas personas atraviesan esta etapa sin hablar de ella, porque parece difícil admitir que esperar también cansa. En la vida espiritual solemos escuchar sobre paciencia, sobre confiar, sobre perseverar, pero pocas veces se habla del desgaste que puede aparecer cuando la espera se extiende más de lo que imaginábamos. Y sin embargo, ese desgaste es profundamente humano. Las personas que aparecen en las historias de fe que conocemos también atravesaron momentos donde el tiempo parecía avanzar sin respuestas. Momentos donde la espera no era una idea bonita, sino una experiencia real que exigía continuar incluso cuando no había señales claras. La espera tiene una forma extraña de confrontarnos con nuestros propios límites. Nos muestra cuánto deseamos que algo cambie, cuánto necesitamos una respuesta, cuánto anhelamos sentir que no estamos caminando solos. Pero en medio de ese desgaste, algo más comienza a aparecer lentamente. La posibilidad de mirar el silencio de otra manera. El silencio no siempre es vacío. Cuando la espera se vuelve larga, el silencio comienza a sentirse como un espacio vacío, como si entre la oración y la respuesta hubiera un hueco que nadie está ocupando. Esa es la sensación más difícil de sostener, porque cuando alguien guarda silencio frente a nosotros, el corazón tiende a llenarlo con interpretaciones. No soportamos bien los espacios sin significado. Entonces la mente intenta explicarlos. Quizá Dios no está escuchando. Quizá esta oración no era importante, quizás simplemente no hay respuesta para esto. Son pensamientos que aparecen sin pedir permiso, no porque queramos dudar, sino porque el silencio prolongado abre un espacio donde la imaginación intenta encontrar una explicación. Pero existe otra posibilidad que muchas personas descubren solo después de atravesar ese mismo silencio. El silencio no siempre es vacío. En la vida humana ocurre algo parecido. Hay momentos en los que alguien que nos ama no responde de inmediato. No porque no escuche ni porque no le importe. A veces simplemente porque el tiempo de la respuesta no coincide con el momento en que la pedimos. Eso no elimina
la incomodidad de esperar, pero abre una perspectiva distinta. Tal vez el silencio no significa ausencia. Tal vez significa que la relación no está funcionando bajo el ritmo que nosotros imaginamos. Esa idea no resuelve la espera ni elimina el peso de la necesidad, pero introduce una pequeña grieta en la interpretación que el corazón había construido. Porque si el silencio no es necesariamente abandono, entonces la experiencia que estás viviendo puede tener otra lectura. Una lectura que todavía no es evidente, pero que empieza a volverse posible cuando dejamos de mirar el silencio solo como un vacío. Y cuando esa posibilidad aparece, surge una pregunta diferente. ¿Puede existir cercanía incluso cuando no hay respuesta inmediata? Las relaciones más profundas también tienen silencio. En las relaciones humanas más profundas, el silencio no siempre significa distancia. A veces simplemente forma parte del ritmo natural de la relación. Hay momentos de conversación intensa, de respuestas claras, de cercanía evidente, pero también existen momentos donde nada se dice y aún así la relación sigue estando ahí. Piensa en alguien que ha estado presente en tu vida durante muchos años. No necesitan hablar cada día para que sepas que esa persona forma parte de tu historia. Su presencia no depende de una respuesta constante. Se ha vuelto algo más estable, más silencioso, más integrado a la vida. Con la relación con Dios puede ocurrir algo parecido. Al principio, muchas personas imaginan que la cercanía con Dios debería sentirse como una conversación continua. Oras y esperas algún tipo de reacción inmediata, una señal, una sensación distinta, una paz que aparezca justo después de haber hablado. Pero con el paso del tiempo, algunas personas descubren que la relación espiritual también tiene momentos donde la respuesta no llega de la forma esperada. Eso no significa que la relación haya desaparecido. A veces significa que está atravesando un tipo de silencio que también existe en los vínculos humanos más profundos, un silencio donde la presencia no se demuestra con palabras constantes, sino con algo más estable que permanece incluso cuando no hay señales visibles. Este tipo de silencio puede ser desconcertante, porque no se parece a lo que imaginábamos al principio. La fe muchas veces comienza buscando respuestas claras, pero con el tiempo puede descubrir que la relación con Dios no siempre funciona bajo ese mismo ritmo. Eso no elimina el deseo de recibir una respuesta. La necesidad sigue siendo real. La oración sigue siendo sincera, pero la relación empieza a mostrar una dimensión distinta, una dimensión donde la cercanía no siempre se anuncia con palabras o señales inmediatas. Y cuando una persona comienza a reconocer esa posibilidad, aparece una reflexión que muchas personas encuentran al mirar la historia de la fe que viene antes de nosotros. No somos los primeros en atravesar este tipo de silencio. La historia de la fe también conoce el silencio. Cuando miras la historia de la fe que ha acompañado a tantas personas a lo largo del tiempo, descubres algo que no siempre se menciona con claridad. Muchas de las experiencias espirituales más profundas también atravesaron momentos de silencio. No fueron historias donde todo se resolvía de inmediato. No fueron caminos donde cada oración recibía una respuesta visible al instante. Al contrario, muchas de esas vidas estuvieron marcadas por periodos largos, donde la confianza tuvo que sostenerse sin señales claras. La Biblia está llena de momentos así, personas que hablaron con Dios desde la necesidad, desde el miedo, desde la incertidumbre, y que después tuvieron que caminar durante un tiempo donde la respuesta no llegó de la forma esperada. No eran personas con menos fe, eran personas que estaban aprendiendo algo que muchas veces solo se descubre cuando la vida se vuelve más compleja. La relación con Dios no siempre se mueve al ritmo de nuestras preguntas. Eso no significa que las preguntas estén mal. La necesidad de entender es profundamente humana. Cuando pedimos ayuda en un momento difícil, es natural esperar que algo cambie. Pero la historia de la fe muestra que muchas veces la relación con Dios atraviesa etapas donde el silencio también forma parte del camino. No como castigo, no como abandono, sino como un espacio donde algo empieza a transformarse dentro de la persona, porque mientras afuera parece que nada está ocurriendo, por dentro la experiencia está cambiando lentamente. La forma de confiar se vuelve más profunda, la relación deja de depender únicamente de respuestas inmediatas y empieza a sostenerse en algo más silencioso. Ese proceso no siempre se nota en el momento, muchas veces solo se entiende al mirar hacia atrás. Pero mientras ocurre,
una pregunta nueva comienza a aparecer. Si el silencio también forma parte del camino que está cambiando dentro de mí mientras espero. Lo que cambia dentro mientras esperamos. Mientras la respuesta parece no llegar, algo empieza a moverse dentro de ti, aunque al principio sea difícil de notar. La espera no solo afecta lo que ocurre afuera, también transforma la forma en que miras, en qué preguntas, en qué te relacionas con lo que está pasando. Al comienzo, la oración suele estar dirigida hacia una necesidad muy concreta. Pedimos que algo cambie, que una situación se resuelva, que una puerta se abra, que el dolor disminuya. La mirada está puesta en lo que esperamos que ocurra, pero cuando la respuesta tarda, el corazón empieza a mirar hacia otro lugar. Empiezas a observar tus propias preguntas, empiezas a notar cuánto deseas que algo cambie, cuánto necesitas sentir que no estás solo en medio de lo que estás atravesando. La oración deja de ser solo una petición y comienza a convertirse también en un espacio donde se revela lo que hay dentro de ti. A veces aparece la vulnerabilidad que no habías nombrado, otras veces aparece el cansancio que habías intentado ocultar, incluso de ti mismo. Y en medio de todo eso, la relación con Dios deja de ser únicamente una búsqueda de solución y empieza a convertirse en un lugar donde puedes ser completamente honesto. Ese tipo de transformación no ocurre de forma espectacular. No hay un momento donde todo se ilumina de repente. Es algo más silencioso, más parecido a un cambio gradual en la forma de estar frente a la vida. Empiezas a darte cuenta de que la oración no solo busca cambiar las circunstancias, también abre un espacio donde tú mismo cambias lentamente. La manera en que miras el problema, la forma en que sostienes la incertidumbre, incluso la forma en que sigues hablando con Dios, aunque la respuesta no sea clara. Y cuando esa transformación interior comienza a aparecer, la relación también empieza a moverse hacia otro tipo de confianza. Una confianza que no depende únicamente de recibir respuestas. Cuando la confianza deja de depender de respuestas, cuando la respuesta no llega de inmediato, la confianza se encuentra frente a una pregunta que no puede evitar. ¿Puedo seguir confiando aunque todavía no vea lo que estoy esperando? Es una pregunta delicada, porque confiar resulta más fácil cuando algo confirma lo que creemos. Cuando una oración parece ser respondida rápidamente, el corazón se siente fortalecido. La relación parece clara, todo parece tener sentido, pero cuando la respuesta tarda, la confianza ya no se apoya en una señal visible. Empieza a sostenerse en algo más interior. No se trata de negar la necesidad, la situación sigue siendo real. El problema no desaparece solo porque decidamos confiar, pero en medio de esa realidad, la fe comienza a adoptar una forma distinta. Deja de ser solamente una reacción ante lo que ocurre, empieza a convertirse en una decisión. Una decisión tranquila que se repite incluso cuando no hay confirmaciones inmediatas. No es una decisión heroica ni dramática. Es algo más sencillo, algo parecido a decir en silencio, sigo aquí, sigo hablando contigo. Sigo creyendo que esta relación tiene sentido, aunque todavía no entienda lo que está ocurriendo. Ese tipo de confianza no siempre se siente fuerte. A veces incluso convive con dudas, con cansancio, con preguntas que todavía no encuentran respuesta, pero aún así permanece. Y cuando la confianza llega a ese punto, empieza a cambiar la forma en que se percibe el silencio. Porque el silencio ya no se interpreta únicamente como una ausencia. Empieza a abrir la posibilidad de otra experiencia. La posibilidad de que la presencia de Dios no siempre se anuncie con palabras o respuestas claras. La presencia que no siempre se anuncia. Cuando la confianza deja de depender únicamente de respuestas claras, algo cambia en la manera en que percibes la presencia de Dios. No es que el silencio desaparezca, el silencio sigue ahí, pero empieza a sentirse distinto. Al principio, la presencia de Dios suele imaginarse como algo evidente, una señal clara, una paz inmediata, una respuesta que llega justo cuando se formula la oración. Esa imagen es comprensible, porque en las relaciones humanas muchas veces la cercanía se expresa de esa forma. Pero con el tiempo, algunas personas descubren que la presencia puede tomar formas más discretas. No siempre se anuncia con palabras. A veces aparecen pequeños cambios que ocurren dentro de ti, en la forma en que logras atravesar un día difícil, en la capacidad de sostener esperanza incluso
cuando las circunstancias no han cambiado, en la calma que surge en medio de una situación que antes habría producido desesperación. Son señales que no siempre se reconocen de inmediato, no tienen la forma de una respuesta directa, pero empiezan a mostrar que la relación sigue viva, incluso dentro del silencio. La presencia de Dios puede volverse más parecida a una compañía silenciosa que a una conversación constante. Algo que no necesita anunciarse cada momento para seguir estando ahí. Cuando esa comprensión comienza a aparecer, la espera también empieza a verse de otra manera. El problema sigue siendo real. La necesidad no desaparece. Pero la experiencia interior deja de sentirse completamente vacía, porque empiezas a notar que incluso en medio del silencio, algo te está sosteniendo. Y esa percepción abre una reflexión que muchas personas descubren al atravesar estos momentos de espera. Quizá el tiempo de silencio también está formando algo que todavía no alcanzamos a ver, la espera que forma algo más profundo. Con el paso del tiempo, algunas personas comienzan a mirar su propia espera de una manera distinta. No porque el problema haya desaparecido, ni porque la respuesta finalmente haya llegado, sino porque algo dentro de ellas ha cambiado mientras atravesaban ese silencio. Al principio, la espera parecía solo una ausencia, un espacio donde nada ocurría. Pero al mirar con más calma, empiezan a notar que el tiempo no fue completamente vacío. Durante ese tiempo aprendieron a sostener la incertidumbre de una forma que antes no conocían. Descubrieron que podían continuar avanzando, incluso sin tener todas las respuestas. Aprendieron a hablar con Dios, no solo cuando todo era claro, sino también cuando el corazón estaba lleno de preguntas. Ese tipo de aprendizaje no ocurre de manera inmediata. Si forma lentamente, como algo que crece debajo de la superficie, la espera tiene esa capacidad extraña. Desde afuera parece que todo permanece igual, pero por dentro algo comienza a fortalecerse. La forma de confiar se vuelve más profunda, la relación deja de depender únicamente de lo que ocurre en un momento específico, y empieza a integrarse en la vida completa. La fe ya no es solamente una reacción a las respuestas que llegan, empieza a convertirse en una forma de caminar. Eso no significa que el dolor desaparezca, ni que la necesidad pierda importancia. Significa que la relación con Dios se vuelve más amplia que una sola situación. Empieza a sostener la vida incluso en los momentos donde todavía no hay claridad. Y cuando una persona llega a reconocer ese cambio interior, algo más comienza a revelarse. El silencio que antes parecía abandono puede empezar a sentirse diferente, cuando el silencio ya no se vive como abandono. En algún momento del camino, muchas personas descubren que la pregunta inicial ya no se siente exactamente igual. La situación que dio origen a la oración tal vez sigue ahí. La necesidad que motivó ese clamor puede no haber desaparecido todavía. Y aún así, algo dentro se ha vuelto más tranquilo. No porque finalmente haya llegado una respuesta clara, sino porque el silencio dejó de sentirse como una señal de abandono. Al principio, el silencio parecía un muro, algo que separaba, algo que producía la sensación de hablar hacia un lugar vacío. Cada día sin respuesta parecía confirmar esa impresión. Pero cuando el tiempo pasa y la persona sigue caminando, empieza a notar algo que pues antes no era evidente. A pesar del silencio, no se rompió la relación. A pesar de no haber tenido todas las respuestas, la fe no desapareció. En muchos casos incluso se volvió más profunda, más estable, menos dependiente de señales inmediatas. Ese descubrimiento cambia la forma de mirar todo lo anterior. Tal vez Dios no respondió de la manera que esperábamos. Tal vez el tiempo de espera fue más largo de lo que imaginábamos. Pero eso no significa necesariamente que el silencio haya sido una distancia. A veces el silencio simplemente tiene otra forma de presencia. No una presencia que se impone con claridad absoluta, sino una presencia que acompaña mientras la vida sigue moviéndose, incluso en medio de la incertidumbre. Con el tiempo, algunas personas llegan a reconocer que la relación con Dios no se construye solo en los momentos donde todo parece claro, también se forma en los espacios donde la respuesta no llega de inmediato, pero la confianza decide permanecer. Y cuando esa comprensión aparece, el silencio ya no pesa de la misma manera, porque ya no se interpreta como ausencia. Se empieza a reconocer como parte del camino de una fe que, incluso en medio de preguntas,
ha aprendido a permanecer